¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Tolerancia Cero acá en CNN Chile. Muy a tono con la alta temperatura ambiente. No baja la tensión en las negociaciones constitucionales que acaban de sumar otra semana sin alcanzar acuerdo. De eso, pero también de la agenda antidelincuencia y la posibilidad de una nueva ola migratoria por la crisis en Perú, vamos a conversar con la ministra del Interior, Carolina Toa. Fue ministro de Hacienda en el primer gobierno de Michelle Bachelet y después estuvo en la carrera por la presidencia del país. Hoy está radicado en Londres, en altas labores académicas. De paso por Santiago, Andrés Velasco estará también en nuestra mesa para hablar de política y economía a nivel global y local. Parte ahora de inmediato, ya se integra Daniel Matamala, Tolerancia Cero. ¿Cómo estamos? Estamos con Paula Escobar. Buenas noches. Francisco Covarrubias, ministra. Esta ya es una mesa que usted conoce perfectamente bien. ¿Para qué vamos a estar de la que tengo buenos recuerdos? Veamos si se mantienen. Vamos a ver, ¿por qué no nos cuenta un poquitito en términos de noticias? ¿Por qué no nos cuenta un poquitito lo que se sabe de los incendios? Que es una de las cosas que alertaron mucho hoy día a la gente con las noticias, y también de una cantidad de muertos que hubo a través de un baleo, 4 muertos que también en la granja, que parece una cosa como que no está clara todavía de qué se trata. Cuéntenos primero de los incendios. A ver, de los incendios, en primer lugar expresar nuestro apoyo a las familias que están hoy día con angustia, con preocupación. Tenemos 10 comunas en 4 regiones que están con alerta roja. Tenemos un conjunto de incendios que están en el entorno de viviendas, por lo cual tienen una preocupación extraordinaria, adicional. Por ahora sabemos de 4 viviendas destruidas, de varias que están amenazadas, y de condiciones para mañana que se aspectan mejores que las de hoy. Sin embargo, esta situación que hemos vivido en el día de hoy estaba, digamos, de alguna manera anticipada por las condiciones que se preveía venían, altas temperaturas más viento. Hubo, pese a ello, el desarrollo de estos incendios, y siempre se evalúa, incluso antes de entrar a conocer el detalle de las investigaciones, que en más de un 90% de los casos los incendios tienen un origen humano. Es decir, mala manipulación de fuego de alguna manera. En el caso de los incendios que hay en desarrollo ahora, en uno de ellos hay indicios de que pudo haber algo intencional. En los otros, lo más probable es que no sea intencional, pero que haya en el origen una falla humana. Entonces, lo primero a decir en este momento, junto con el apoyo a las familias que están en un momento difícil, es que está en nosotros evitar que haya más incendios. Cuando hay viento y hace calor, los incendios rara vez se provocan solos, a veces se provocan solos. Por ejemplo, el viento bota una torre y esa torre hace cortocircuito y prende fuego, puede suceder. Pero es mucho más probable que alguien una fogata mal apagada, una colilla, en fin, una quema no autorizada que se descontrola. Entonces, lo primero es llamar a la alerta de tener todos el cuidado de no ser generadores de incendios. En segundo lugar, decir y dar esa tranquilidad que los recursos con que se están enfrentando estos incendios son adecuados. Tenemos más de 20 naves que están funcionando, más de 80 brigadas forestales que están actuando, y de acuerdo a la combinación de esta actuación más las condiciones del tiempo, debiéramos tener una mejoría de la situación de aquí a mañana. Sin embargo, esa mejoría solamente es sostenible en la medida que todos tenemos los cuidados y las precauciones, porque la temporada está recién comenzando. Tenemos un verano que nos espera, donde están pronosticadas altas temperaturas en repetidas oportunidades. Estamos recién en diciembre. Vamos a tener enero, vamos a tener febrero. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Qué bueno saber que uno no es la más atrasada. Es un alivio realmente. Entonces, bueno, en resumen, hay una actuación de los organismos encargados, principalmente CONAF en este caso, la coordinación que le toca hacer también a la ONEMI, el apoyo que hace ciertamente bomberos, especialmente cuando hay viviendas afectadas, y la expectativa
expectativa de que esto debiera mejorar en las próximas horas. Sin embargo, la alerta de que las condiciones van a ser este verano complejas y que todos tenemos que hacer nuestra parte para evitar que se repitan o se agraven las situaciones que estamos viendo este fin de semana. Ministra, y hablemos de la noticia de la semana o la no noticia de la semana. 100 días y todavía no hay acuerdo constitucional. Algo que usted, que quería bailar cueca con el acuerdo, ya parece que ni vamos a abrir los regalos de Pascua. Quizás no va a haber acuerdo y ya se está hablando de un plebiscito de entrada. O sea, esto está realmente en un punto muy complejo. ¿Qué pasa acá? O sea, realmente usted, que ha estado siguiendo este proceso, ¿qué salida le ve? En primer lugar, ha sido difícil llegar a acuerdo, pero se ha persistido en la búsqueda de acuerdo. Quiero resaltar eso, ¿no? Porque cuando se quieren romper las negociaciones, las conversaciones, es muy fácil romperlas. O sea, si uno quiere romper, si yo quiero aquí, por ejemplo, romper las conversaciones, o sea, en un 2x3. Entonces, aquí se ha continuado conversando. A pesar de que no se ha llegado a acuerdo, ha habido una persistencia en buscarlo. Y eso quiero resaltarlo porque eso nos abre todavía una esperanza de que se logre una solución. Existe efectivamente la posibilidad de que no se llegue a un acuerdo. Si eso llegara a pasar, creo que lo que tenemos que hacer es darle la posibilidad al Congreso de pronunciarse con las distintas opciones, darle la posibilidad a la ciudadanía, si fuera necesario, un plebiscito de entrada, pero creo que todos preferiríamos que se allanara un camino. Sí, en ese que plebiscito de entrada debería preguntarse de nuevo la pregunta si es que se requiere una nueva constitución o solamente el mecanismo. Habría que discutirlo, ¿no? Yo creo que es tan elocuente y ha sido tan persistente en el tiempo y ha sido tan categórica el pronunciamiento ciudadano en esa materia que creo que sería redundante preguntarlo, pero si alguien tiene dudas a esta altura, como José Antonio Cast tiene de hecho, dudas, ya lo dijo muy claramente que él cree que la gente no quiere. No tengo dudas cuál sería el resultado de eso. No es que yo no tenga dudas, no hay ninguna encuesta que muestre que la mayoría de la gente no quiere cambiar la Constitución. Ahora, quiero insistir en algo al volver atrás de las conversaciones tan largas, ¿no? Porque no quiero ser tampoco, digamos, buenista, decir, no, seguimos aquí, así que bien. ¿Y de quién es la responsabilidad que estemos ha habido problemas, porque, bueno, yo creo que por una parte hay problemas porque ha faltado capacidad de ponerse de acuerdo en la oposición, en primer lugar. O sea, aquí se han buscado entendimientos y una y otra vez nos hemos encontrado con frentes distintos. Bueno, hay varios desacuerdos. Ha habido desacuerdos entre la UDI y RN, ha habido desacuerdos digamos, se han notado diferencias al interior de los propios partidos. Yo creo que se ha logrado en la alianza de gobierno una postura común, criterios comunes, no solo una postura común, sino criterios comunes, un norte claro de lo que se quiere priorizar, y yo quiero poner especialmente en valor una cosa. Lo que la alianza de gobierno está defendiendo no es un interés particular. No hay nada que diga que es un momento particularmente favorable para nuestro sector para ir a elecciones. Más bien al revés. Tampoco diría eso porque puede haber muchas interrogantes, pero así como decir que con la calculadora quieren ir a elecciones, no. Aquí se está defendiendo un principio. Creo que el país necesita y está madura para hacer un proceso constitucional donde la decisión esté 100% radicado en personas elegidas para ello, pero además hay un mandato que deriva del plebiscito de entrada. Pero además hay una tercera cosa que es muy importante, Daniel, y que creo que no se ha dicho lo suficiente, que todas estas fórmulas mixtas, que no es que sean descartables de por sí, o sea, se ha planteado fórmulas mixtas en que hay expertos nombrados por el Congreso, que es un órgano electo, democrático, no es cuestionable en ese sentido. Pero ¿cuál es el problema que tiene? Que es un actor demasiado incumbente. Una de las cosas que tiene que resolver el proceso constitucional es el sistema político, son las bases del sistema electoral, son el poder que va a tener el Congreso o no va a tener, o va a tener dos cámaras, o va a tener una, y con qué poderes. Entonces, es muy complejo derivar parte de esta decisión a personas derivadas de una de las partes interesadas. Quiero entender algo, porque usted acaba de decir algo que es bien importante. Entonces, es un principio que este órgano sea 100% electo por la gente. Uno entiende que los principios no son negociables, se pueden negociar muchas cosas, pero los principios no. O sea, para el gobierno no es negociable, no firmaría un acuerdo el gobierno, no sería parte de un acuerdo en el cual no haya un 100% de miembros de este órgano que sean electos por la ciudadanía. No quisiéramos llegar a esa situación, pero nunca vamos a preferir no tener proceso constitucional. Nunca vamos a encontrar que es mejor quedarnos donde estamos.
Por eso lo que hemos hecho, lo que hemos buscado es tratar de despejar los obstáculos dada esta diferencia para construir un camino. Cuando el presidente Boric dice es preferible un acuerdo imperfecto que no tener acuerdo, ¿se refiere a esto? O sea, para el gobierno por es supuesto, preferible se refiere a eso. tener un acuerdo que incluso significa un órgano mixto. A ver, en algún minuto se ha abierto esa posibilidad, pero ¿sabes por qué la hemos descartado? Primero porque nos hemos dado cuenta que la apertura de un órgano mixto no abre ningún camino, porque en realidad lo que viene inmediatamente después es en ese órgano mixto garantizar que el Congreso va a tener la manija, y eso no nos parece adecuado. La fórmula que propuso Alfredo Ibañán y otra gente también, pero de elegir 50 directamente, como el Senado, y un grupo de 20 o 30 elegido en lista nacional, tipo el sistema alemán, ¿es una fórmula que la podríamos considerar mixta, que traiciona esos principios, o estaría dentro de lo que... ¿En lista nacional? Lista nacional, ese Mientras mismo- sean votados, eso es Ese cierto. mismo, no, mira, incluso se ha abierto en algún minuto la posibilidad de que haya expertos nombrados por el Congreso que participen, por ejemplo, en la votación de la armonización, no en el desarrollo del articulado, pero sí de la armonización. O sea, no ha habido una rigidez por este lado. No ha habido tampoco una diferencia, la defensa de un interés particular. Lo que ha habido es la defensa, por una parte, un principio, por otra parte, de una voluntad popular que se expresa en el plebiscito de entrada, y por otra parte, de una norma de buena política, y es que los interesados no sean los que llevan el pandero de la decisión, porque eso aquí y en la quebrada del Ají no es recomendable. Ministra, la presidenta del PPD, Natalia Pergentil, dijo que el día, digamos, el viernes, cuando no se llegó a acuerdo, que Amarillo estaba paralizando esto, teniendo esta influencia sobre Chile Vamos y también una parte de Renovación Nacional, pero responsabilizó mucho a Amarillo. Christian Banken ha defendido que no es así, pero que para ellos que haya expertos es demasiado importante, porque para ellos eso es lo que garantiza que no vaya a pasar lo mismo de la vez pasada. ¿Usted está de acuerdo con, o sea, por qué no está de acuerdo con eso en primer lugar, pero sobre todo qué opina del rol de Amarillo, que para Natalia Pergentil ha sido central en paralizar el proceso? Bueno, primero diría, si expertos es una fórmula tan mágica, ¿por qué no reemplazamos el Congreso por un consejo de expertos? ¿Por qué no reemplazamos el Ejecutivo que elige ese mismo pueblo del que tanto desconfía Amarillo por, no sé, una licitación del mejor experto? La verdad es que lo que hemos visto nosotros en este proceso, en esta discusión, es que Amarillo ha sido como un escudo de la derecha para enfrentar la opinión pública. Personas que vienen de una tradición, no sé, democrática, de centroizquierda, que hoy día están en ciertas posturas y que le permite a la derecha decir, no, si no somos nosotros, es Amarillo. Ahora, ¿por qué Amarillo se presta para esto? Eso supera mis capacidades. Supera mis capacidades. He escuchado una idea, algo así como que no tenemos que confiar en un órgano electo, sino que los mejores de los mejores o los sabios de la tribu. ¿Quién decide quiénes son los sabios de la tribu sino la sociedad misma, los electores? O sea, básicamente... ¿Quiénes estamos autorizados para decir estos son los sabios y estos no? Ahora, dicho esto, no quiero descalificar la posibilidad de que haya expertos. Primero, los ciudadanos pueden elegir expertos. En la convención había expertos. Había de hecho. expertos. Bueno, y había Y candidaturas de tampoco expertas. fue en sí mismo los expertos, digamos, la clave del éxito, Tendríamos por que definir decir. qué es experto. Bueno, Además, claro, ¿qué hay entendemos por expertos, experto? sinceramente, Fernando Atria son expertos, ¿no? para todos los gustos. Constitucionalistas, pero no sé si son expertos. Bueno, hay expertos para todos los gustos, la verdad. Eso. Si tú quieres encontrar un experto que te defienda, no sé, el Estado plurinacional o el Estado unitario que no se inclina ante nada, vas a encontrarlo. Entonces, expertos hay de todas las opiniones, en primer lugar. Entonces, mostremos expertos, los distintos partidos, recogiendo este interés ciudadano de los expertos y dejemos que los ciudadanos elijan. En segundo lugar, la Alianza de Gobierno ha tenido disposición a incorporar expertos que estén en el debate, que puedan incluso estar en la votación de la armonización, que hagan una propuesta previa. En lo que no hemos estado de acuerdo es en hacer una especie de cuoteo para que los expertos que nombra el Congreso y que garantizan los intereses del Congreso la lleven. Porque Ministra, eso nos parece que es contradecir lo que los ciudadanos dijeron en el plebiscito de entrada. El senador Javier Macaya, con la entrevista hoy día de José Antonio Kast, en que dice no se necesita una nueva constitución y le habla al electorado más duro de la derecha, ¿usted considera que se le está sacando el piso a Javier Macaya, que ha sido de las personas que ha abogado por honrar la palabra comprometida y hacer un nuevo proceso, hacer una nueva constitución? Quiero pensar que honrar la palabra no es algo, digamos, de lo cual pueda estar excluido alguien de derecha. Yo pienso que una persona de cualquier idea puede considerar que honrar la palabra tiene valor. Yo no considero que Javier Macaya sea menos de derecha porque quiere honrar la palabra.
Y no considero tampoco que los chilenos y las chilenas que han respaldado a José Antonio Kast como candidato en distintos momentos consideren un valor no honrar la palabra. Las personas que votaron por el rechazo sin duda tenían representados a los que quieren mantener la Constitución actual, pero tenían representados a muchos que la quieren cambiar, que votaron en el plebiscito de entrada por una nueva Constitución y por un proceso democrático, que no les gustó la propuesta, pero no por eso quieren quedarse con la Constitución del 80, ni por eso quieren delegarle a unos expertos nombrados por el Congreso la decisión de quién redacte ese texto. ¿Cuánto está afectando la fragmentación del sistema político chileno? Mucho, porque se hace imposible llegar a acuerdos. O sea, en la convención, más allá de que la Constitución propuesta, a mi juicio, era mala, pero se llegó a acuerdos porque había un grupo más o menos claro de izquierda, centroizquierda, ultraizquierda, toda la izquierda. Pero si tenemos una composición diversa y amplia como es el Senado, para hacer la Constitución no va a ser fácil llegar a los 2/3 en ningún caso, porque si no se ha llegado a acuerdo al mecanismo, imagínense hablar del sistema político, etcétera. O sea, ¿cuánto está pesando? Bueno, creo que la fragmentación es un problema que estamos teniendo no solo en el sistema político, lo estamos teniendo en la sociedad. El otro día, a propósito de la negociación del sector público, que resultó muy bien, pero pudo haber resultado muy mal porque en un primer momento una mesa en que antes se sentaban 4 o 5 grandes organizaciones, hoy día se sientan muchas, porque se han ido fragmentando todo tipo de organizaciones y toda forma de representación. Bueno, y los camioneros. Los camioneros fue un caso nítido. Ahí hubo un acuerdo con las grandes organizaciones representativas, pero producto de la fragmentación y también de las disputas, porque a veces las disputas de poder, por ganarle al dirigente que está en ese momento, obliga a desmarcarse, a radicalizar. Ahora, la fragmentación no es algo que sucede por sí solo, las reglas a veces lo favorecen. Entonces, tenemos que tener reglas que no favorezcan la fragmentación. ¿Fue un error el sistema electoral que se diseñó para terminar el binominal en Chile? Yo creo que tiene problemas. Ahora, si me preguntas, la verdad, me apuras, el haber salido el binominal le otorgo mucho más valor respecto a los problemas que tiene el sistema. Claro, pero hoy día que ya salimos del binominal, digamos, ya no me quedaría con este. ¿Habría que reformarlo? No me quedaría con este. O sea, yo creo que sin duda es uno de los elementos. No creo que sea bueno que la Constitución tenga el detalle del sistema electoral, pero sí podría tener algunos principios, ¿no? Y va a ser muy difícil que esos principios sean distintos de los actuales si el sartén por el mango lo tienen los mismos que están representados en la fragmentación. Acá hay una norma simplemente que podría solucionar esto. Una cosa que no quiero dejar de decir. Si bien la fragmentación es un problema y hay que tener reglas que no la profundicen, no la repliquen, es importante también que la política aprenda a vivir con la fragmentación. Porque está expresándose de muchas maneras y eso significa formas de diálogo, complejidad de los elementos, información fidedigna, porque hoy día es muy fácil para cualquier outsider ir y sembrar una sombra de duda sobre todo y descalificar todo. Entonces, si vamos a ir a un sistema fragmentado como estamos yendo, pongamos reglas que no lo favorezcan, pero a la vez entrenémonos para vivir con la fragmentación, especialmente no dándole patente de corso a cualquier minoría que levanta un rumor o hace una acusación o levanta una alarma. Porque acá bastaría una norma para arreglar el sistema electoral que dice, que lo tienen muchos países, que dice que un partido que no tiene un 5% de representación simplemente no llega al Parlamento. ¿El gobierno estaría dispuesto a avanzar en una norma como esa? No, el gobierno es mucho decir. El gobierno es mucho decir, porque esto es una discusión constitucional que hay que dar y que no está, no, el gobierno no tiene de antemano una postura en todos los temas constitucionales, son temas que hay que discutir. Lo que el gobierno puedo afirmar que tiene total voluntad de discutir son normas que nos ayuden a un sistema menos fragmentado, pero eso no depende solamente de poner barreras de entrada. Depende también de tener normas que desincentiven el individualismo, porque ese es el otro problema de nuestro sistema. Hay partidos que no están fragmentados, son partidos grandes. Sin embargo, cada persona es un mundo. Cada persona tiene sus propios intereses. Tienen que negociar en el Senado, por ejemplo, bueno, todo el tiempo, no, y con toda la bancada. O sea, cada parlamentario, porque las reglas del juego lo favorecen, tiene su propia postura, tiene sus propios principios, tiene sus propios mínimos y máximos. Una cosa con la otra, porque es tan fácil tener una baja representación y estar en el Parlamento que si no les gusta, armo mi propio partido. Bueno, eso favorece de alguna manera, pero hay muchas otras cosas que favorecen. Pero ¿por qué en el oficialismo falta esa cohesión? Porque, por ejemplo, se vio en el caso del fiscal nacional, donde había una propuesta del presidente Boric y no estuvieron los votos ni siquiera del oficialismo para poder haber llevado adelante esa propuesta. ¿Cuál es la autocrítica que se hace de por qué no están actuando
trabajando de una manera conjunta en temas tan importantes como ese? A ver, primero, el oficialismo en la discusión constituyente ha tenido una postura muy unitaria, muy cohesionada y ha logrado, a través de sus liderazgos, representarse en su conjunto. Aunque han mostrado, por decirlo menos, matices, porque hubo sectores del PS y del PPD que sí se abrieron un órgano mixto, mientras el Frente Amplio y el Partido Comunista no lo mantenían. Ha habido Daniel, diferencias. no solo matices, esta es una coalición muy diversa, son dos coaliciones en realidad muy diversas, hay más que matices, hay diferencias. Pero a la hora de actuar y negociar con una contraparte nos ponemos de acuerdo y tenemos posturas comunes. ¿Y por qué no nunca ha pasado que estemos en la mesa de negociaciones y se llegue a un acuerdo y uno de los nuestros salga y lo rompa. Al otro lado, no solo ha pasado lo contrario, ha pasado que se le ha comprometido al presidente la posibilidad de un camino y después no se ha logrado lo que pasó ordenar el el sector. Macaya con el presidente Pero Boric. que ha pasado muchas veces, porque, a ver, quiero decir, el momento en que ha habido negociación entre oposición y gobierno a lo largo de los gobiernos democráticos ha sido muchas veces, pero siempre pasaba que los sectores de la oposición tendían a respaldar a quien daba ese paso. Aquí no sucedió. Pero no solo eso, en el proceso constitucional anterior, digamos el primero, la oposición en esa época, que éramos nosotros, tuvimos no alguna diferencia, tuvimos muchas, sí. Pero por salvar el proceso estuvimos dispuestos a enfrentar, ni siquiera mi sector, más bien el sector del presidente en esa época, el Frente Amplio, el Partido Comunista. Hubo tensiones y hubo liderazgos que tomaron decisiones y dijeron, esto es más importante, ya nos ordenaremos. Ministra, pero en la derecha no ha habido esa capacidad. Pero yo no estaba preguntando por eso, estaba preguntando, por ejemplo, por el fiscal nacional, por darle un ejemplo. La verdad, yo creo que aquí se ha empezado a perder cierto sentido de cómo funciona esta institucionalidad. Una cosa es que el presidente de la República haga una propuesta que tenga que ser refrendada por los senadores, y otra cosa es que los senadores crean que el presidente tiene que hacer algo así como una votación, a ver quién es más popular entre los senadores. Creo que aquí hay una confusión. Hay personas que creen que su nombre es mejor, pero de eso no se trata este proceso. Este proceso es si el nombre del presidente es aceptable o no. Y creo que en esto ha habido de parte de las distintas bancadas, y creo que lamentablemente las oficialistas también lo hubo, la idea de no, rechacemos este nombre porque yo creo que es mejor este otro y después en una segunda vuelta puede que salga este otro. Creo que es realmente una mala interpretación de la lógica que tiene esta institucionalidad, que el presidente propone un nombre y el Congreso, el Senado en este caso, lo tiene que aprobar o rechazar. No tiene que decir yo tengo una idea mejor. ¿Y no fue el propio presidente el que dio pábulo para esto cuando empiezan a aparecer los nombres, se toma todo el tiempo y hace todos los sondeos primero para definir cuál era el nombre? ¿No sería mejor actuar más rápido en este caso? Puede ser, pero sinceramente con toda la experiencia que nosotros tenemos, cada vez que vamos al Congreso en general nos dicen debimos haber conversado más, no se me consultó mi opinión, yo tenía algo que aportar y no fue tomado en cuenta. Entonces aquí se tomó en cuenta todo. Demasiado. Y salió un alegato nunca antes visto, que era, no sé, el problema fue que usted preguntó demasiado. ¿Mañana van a anunciar el nombre? Vamos a anunciarlo cuando lo anunciemos. Ministra, una pregunta relacionada con el fiscal. Sí. ¿Usted cree, se supo esta semana, justamente Mónica Rincón acá de CNN lo dio a conocer en una entrevista con la ministra vocera Ángela Vivanco, que había tenido una comida en su casa con ministra vocera de la Corte Suprema. No sí. Nuestra ministra vocera de la Corte Suprema, por supuesto, que había tenido una comida en su casa con el fiscal Carlos Palma. ¿Usted cree que eso es complicado, complejiza su candidatura? No es bueno, no es una buena señal. Yo creo que en general debiéramos ir a una regulación mucho más rigurosa de esto, pero en general no es bueno. La ciudadanía no la ve bien y yo creo que todos los actores informados no lo ven bien. ¿La Corte Suprema no debiera tener comidas con...? Sin duda que me parece poco recomendable y prudente tener comidas con los candidatos. Y por último, que el otro candidato, Ángel Valencia, haya defendido en un caso de acoso o abuso sexual, ¿le parece también que debilita su candidatura? Como abre francos críticos ciertamente, pero no es un factor inhabilitante. Los abogados defienden a distintas personas, todas las personas tienen derecho a defensa, incluso las que tienen, digamos, las causas menos presentables. Entonces, no lo inhabilita. No es un buen elemento, digamos, en la discusión, pero no lo inhabilita. De hecho, quiero decir categóricamente, en la primera presentación que hizo el Ejecutivo, a pesar de que el debate público estaba puesto en términos de a ver qué candidato tenía más problemas, tenía una mochila, digamos, de cosas cuestionables, la opinión del Ejecutivo es que todos los candidatos y candidatas eran elegibles, que todas tenían atributos, elementos positivos, y se eligió a la persona que nos pareció más adecuada
adecuada. Esto no tuvo que ver con que se vetara a alguien o que alguien fuera un nombre impresentable. No considerábamos impresentable ningún nombre. Nos pareció el nombre más adecuado, más conveniente, el que se presentó, y en esta vuelta se va a buscar también el nombre más adecuado, siempre considerando que tenga posibilidades de ser aprobado en el Senado, porque tampoco es un gobierno testimonial que quiera simplemente ir a presentar buena cara. Ministra, para terminar aquí y irnos a otro lado, le voy a hacer una pregunta que no debe ser muy fácil, pero igual. Ministra, con la mano en el corazón, ¿la elección de José Morales fue fruto de la convicción del gobierno o porque en algún momento dado pensaron que era el que más podía tener chances de ganar? Y se lo pregunto porque hay muchas cosas que tienen que ver con los distintos candidatos y me parece sorprendente, lo dije yo en el podcast que yo hago los días martes, a mí me da la impresión que aquí hay una decisión de respaldar a alguien porque puede ganar y se necesita que gane el gobierno antes que por una convicción idónea de que esa es la persona más capacitada para el cargo. No, a ver, yo lo diría así, Fernando, estas son evaluaciones que tienen muchos elementos y la decisión que se tomó y el nombre que se presentó es porque era el más adecuado, tomando en cuenta todos esos elementos. Ahora, esos elementos son muchos. No, esto no es una cosa tan lineal que tenga una sola condición. Nos parecía que José Morales era una persona que podía encabezar de manera adecuada la Fiscalía, que tenía ideas claras, que tenía una visión de los cambios que había que hacer, con la cual teníamos muchas coincidencias, evaluamos positivamente la posibilidad de votos que tenía, evaluamos también las acusaciones que había contra todos los candidatos y nos pareció que todas esas acusaciones, ninguna inhabilitaba a ninguno de los candidatos, no solo José Morales, a ninguno de los candidatos. Entonces, así se llegó a la conclusión de que ese era el nombre mejor que podíamos presentar. Ministra, la quiero cambiar de tema. Perú. Quiero preguntarle si fue tardía la reacción del gobierno respecto al intento de golpe de Estado que hizo el expresidente Castillo. No me parece que haya sido tardía. Uno no puede adelantarse tampoco las evaluaciones que hacen los propios actores locales, sobre todo cuando están jugando dentro de las normas de la institucionalidad y están juzgando la pertinencia de las decisiones. ¿Y por qué el gobierno hizo una segunda declaración? Porque en la primera declaración no hace ninguna mención a este tema y después dice que lamenta el quiebre del orden institucional. Hizo una segunda declaración porque le pareció necesario resaltar ese punto y le pareció importante que no hubiera ningún tipo de confusión respecto a cuál es nuestra postura y cuál es nuestra preocupación e interés por lo que pasa en Perú. Ahora, respecto a la posible ola migratoria que se podría generar en caso de que las protestas se incrementen, de que la inestabilidad en Perú siga creciendo, etcétera, ¿está descartado absolutamente el estado de excepción en el norte en caso de que se produzca esa ola migratoria? Primero hay que decir que antes de los eventos de la semana pasada, digamos, cuando ya estaba incrementándose la inestabilidad en Perú, ya empezamos a observar una mayor presión en la frontera. Entonces, todo es esperable que ahora en la situación que estamos viendo eso se mantenga o pueda agudizarse. Así todo, las cifras que tenemos este año respecto a la presión de ingresos ilegales en nuestra frontera es muy inferior a la del año pasado. Estamos en 700 y tantas personas respecto a 2.400 al mes que estábamos teniendo el año pasado. Ahora, eso no quita que haya que poner una alarma y preocuparse. De hecho, este fin de semana viajó a la zona el subsecretario Monsalve. La próxima semana voy a viajar yo. Se han comprometido una serie de medidas adicionales para reforzar puntos de vigilancia en la frontera, reforzar vigilancia en las rutas. Es muy importante porque nuestra frontera es como infinita, ¿no? Pero al final, una vez que se pasa la frontera, las personas convergen en las rutas, porque no se puede transitar por el medio del desierto. Entonces, hay que vigilar la frontera más que ahora, poner nuevos puntos de vigilancia, hay que vigilar las rutas y vamos a eso sumar un elemento tecnológico que por razones inexplicables no está más presente en nuestras fronteras, que es la presencia de cámaras térmicas que identifican el paso de personas. Cambiaran, ministra. ¿El estado de emergencia? Sí. A ver, nosotros nunca hemos descartado el estado de emergencia,
pero no es la figura que nos parece mejor. La que nos parece mejor la estamos ingresando esta semana al Congreso. Creemos que están las condiciones para darle una discusión muy ágil, que es retomar la discusión de la infraestructura crítica, pero no ya como un sucedáneo al estado de emergencia, sino como la tienen los países modernos, los países más desarrollados, que en el fondo la infraestructura crítica es una forma de reforzar la vigilancia de estructuras que son prioritarias para el país con las Fuerzas Armadas, sin necesidad de crear una autoridad militar que se sobrepone a las autoridades civiles, como implica el estado de emergencia. Y en ese caso vamos a considerar como uno de los elementos de infraestructura crítica las fronteras y las rutas fronterizas. ¿Ministra? Pensamos que eso va a permitir una manera de enfrentar este problema mucho más adecuada, que no abre todas las dificultades del estado de emergencia, y desde el punto de vista del refuerzo militar tiene la misma eficacia, incluso mayor. ¿Quién tiene la autoridad en ese caso? La autoridad sobre las fuerzas militares las tiene un encargado de la seguridad, pero no tiene mando sobre otro tipo de autoridades, no se sobrepone al ordenamiento general. Es un poco lo que pasa, la analogía mejor que podemos encontrar es lo que sucede cuando son las elecciones. Cuando son las elecciones, las Fuerzas Armadas participan, pero participan ayudando a un rol que se le entrega desde la autoridad civil. Pensamos que esto es más apropiado a un fenómeno que tiende a tener permanencia, como es la necesidad de una vigilancia mayor en la frontera. Ministra, el tema de la seguridad ciudadana, que sabemos que es la principal preocupación de la gente hoy día, ¿usted cree que el gobierno tiene credibilidad frente a las personas que les creen lo que están haciendo? Se lo pregunto porque cuando uno ve lo que decía en campaña el presidente Boric, que hablaba de que había que construir una policía democrática que no la teníamos, la refundación de Carabineros aparecía como absolutamente prioritario. De hecho, en el programa de gobierno se llama Seguridad Ciudadana, Prevención del Delito y Refundación de Carabineros. Cuando ese ha sido el discurso permanente del presidente y de las principales personas que están en el gobierno, ¿es creíble que ustedes aparezcan ahora como primeros defensores de una institución que no se ha reformado, que no ha tenido mayores cambios? ¿Les cree la ciudadanía? A ver, primero yo diría la ciudadanía está muy descreída de una forma de enfrentar los temas de seguridad que este gobierno está dejando atrás. De una forma de enfrentar los problemas de seguridad donde el temor de las personas es una especie de insumo, hacia un recurso, un combustible para discursos incendiarios con resultados bajos. Eso este gobierno lo está dejando atrás. Cuando el presidente dice que vamos a ser unos perros en el combate a la delincuencia, ¿no cae en ese mismo discurso? No cae en ese discurso, porque creo que lo que él está afirmando, el mensaje que está teniendo, es que un sector político que ha defendido el derecho que tienen las personas a buscar una vida cuando su país se vuelve invivible, el derecho que tienen los ciudadanos a manifestarse cuando tienen algo, que quieren elevar una voz crítica al poder, el derecho que tiene el pueblo mapuche a reivindicar que se le reconozcan sus derechos y se les compense por las privaciones que vivieron, o el derecho que tienen las personas a buscar una respuesta, una solución a sus problemas de vivienda y a pelear por una digamos, una respuesta del sistema democrático a ese derecho que nuestra Constitución todavía no reconoce. Ninguna de esas legítimas demandas y necesidades humanas puede confundirse ni con el tráfico de personas, ni con el ingreso de bandas criminales al país usando como excusa la migración, ni con el uso de armas de fuego o actos, digamos, que atentan contra la seguridad de las personas por la reivindicación indígena. Ninguna de esas cosas, de esa pasada de límites, es aceptable. Y cuando el presidente es tan duro, es precisamente porque quiere decir, seguimos defendiendo el derecho a manifestarse, pero vamos a ser durísimos, vamos a ser los más duros con quienes ocupan la manifestación para romper semáforos o para destruir negocios de personas, o las personas que ocupan la migración para traer a Chile bandas criminales. Vamos a ser como perros, porque al mismo tiempo vamos a mantener nuestro respeto, nuestra consideración de que las familias tienen derecho a buscar una vida en nuestro país. Porque claramente cuando eran en oposición, nadie podría decir que fueron los más duros en hablar contra, por ejemplo, la destrucción de mobiliario público en protestas. Entonces, que ahora aparezcan como los más duros cuando son gobierno, hay un problema de credibilidad ahí. Yo creo que más bien hay un problema, o más que un problema, hay una realidad de al menos una parte del sector político que es el nuestro. Vamos a ver qué pasa en el otro lado, pero yo veo bastantes brotes verdes, como se dice ahora, es un poco ridículo eso, pero veo señales esperanzadoras de que hay una manera de discutir los temas de seguridad del sistema político que no va más,
que no va más, que caricaturiza las cosas, que las presenta de una forma que tiene poco que ver con la realidad, que no da respuestas reales. Y este gobierno no espera que la ciudadanía lo valore por las cosas que dice, sino por las que está haciendo. Perdona, sí, Paula, pero creo que esto es demasiado importante. En este gobierno vamos a lograr no solo terminar el mandato, yo creo que a mitad de mandato. Vamos a tener una ley actualizada de narcotráfico moderna como la que más. Vamos a tener legislado el tema de ciberseguridad. Vamos a haber sacado adelante una legislación de usurpaciones. Ya llegamos a un acuerdo entre oposición y gobierno de cómo hacer eso posible. Vamos a sacar adelante el Ministerio de Seguridad porque vamos a vencer los problemas por los cuales no avanzó antes. Estamos presentando indicaciones en inteligencia que se trabó en el gobierno anterior. Entonces son leyes, sí, pues. Pero no solamente con leyes se combate el delito. No solamente con leyes, ciertamente. También hay que operar. Y, por ejemplo, hoy día tenemos operando en el país consejos contra el crimen organizado en todas las regiones donde este tema es central. Tenemos una política contra el crimen organizado que el presidente va a anunciar esta semana. Tenemos un presupuesto para el crimen organizado. ¿Cuándo vamos a empezar a ver los resultados de todo esto? Lo estamos viendo ya. Lo estamos viendo ya. Ahora, como parte de esos resultados, ¿qué cosas hemos visto? Hemos visto que bandas que históricamente no se las... Por ejemplo, lo que está pasando con el robo de madera en el sur. Sí. O por lo menos lo que ha pasado también, que es muy importante, con el desbaratamiento de bandas dedicadas a estos temas de robos de vehículos a gran escala. ¿Ministra? Esos son resultados de una manera de investigar, de una manera de trabajar, en que las instituciones colaboran, en que tienen más apoyo, en que tienen una condición de trabajo. Pero la cifra agregada hasta ahora no les da ninguna muestra de eso. Digamos. No, las cifras agregadas, ¿saben lo que muestran? Aumento en todos los ámbitos. Homicidio, violaciones, robo. No. Las cifras lo que muestran es que los delitos en el país no solo no han aumentado, olvidémonos del 2019 y el 20 porque pandemia, todo eso hay que sacarlo en todo sentido. En general los delitos en el país respecto a años anteriores están siendo incluso un poco menos. Los delitos violentos están siendo un poco menos. El problema es que dentro de los delitos violentos aumentan los delitos más violentos, o sea, los homicidios y los delitos que se cometen con armas de fuego. Ministra. Eso es lo que está pasando y por eso hay que hacer una estrategia para eso. Homicidios, armas de fuego, que están muy ligadas a bandas organizadas y también al hecho de que habiendo más armas, empiezan a circular las armas. Sí. Por ejemplo, tenemos de todas las armas que se pillan en delitos, el 27% tiene su origen legal. Ministra, son armas que fueron robadas a un particular o que fueron esas armas que se extraviaron en algún minuto de las fuerzas de orden. De ahí vienen muchas de esas armas. Entonces, hagamos estrategias que en lugar de decir, no, que los delitos están desatados. No, lo que está desatado son los delitos más violentos, la presencia de armas y la preocupación mayor que nos debiera concentrar especial atención es el tema de los homicidios. Ya, ministra, porque ahí hay pérdidas de vidas. ¿Qué va a pasar con el centro de Santiago? Que eso sí que se ha ido deteriorando, con violencia no vista antes. Usted fue alcaldesa, además, antes de entrar al gobierno, usted tenía una fundación dedicada al tema de la ciudad, era su tema. El deterioro en la ciudad afecta la calidad de vida completamente de todas las chilenas y chilenos que no pueden transitar porque hay violencia, porque hay robo, porque hay todo tipo de actividades ilícitas, pero también las carpas de las personas que están viviendo allí. ¿Cómo se va a abordar eso? Usted se juntó con la alcaldesa Hasler, que dijo en primer lugar que necesitaba más ayuda al Ministerio del Interior, pero la verdad es que más allá de quién, digamos, toma el liderazgo de esto, tiene que haberse una solución porque es algo que deteriora, como le digo, la calidad de vida de todas las personas día a día. Bueno, los temas hay que irlos abordando, ¿no? Ha habido varias acciones que han buscado atacar estas dinámicas que estamos viendo en los centros históricos. Las dinámicas de los centros históricos están afectadas por un conjunto de razones, pero si hubiera que reducirlo en pocas palabras, es la pérdida de los límites, ¿no? Es la sensación de que no hay ninguna autoridad que pueda decir esto sí, esto no. Todos los límites están pasados y ya no hay cómo volverlos a su lugar. Entonces, ¿cómo los volvemos a su lugar? En primer lugar, poniéndonos de acuerdo en los límites. Porque yo creo que gran parte de estos problemas es porque se toleraron o se consideraron normales cosas que no son normales. O se consideraron inevitables cosas que son evitables. ¿Eso es consideraron o consideramos? No, se consideraron, la sociedad consideró, porque toda esta ruptura que tuvimos, esta ruptura significa en el fondo una visión, un encapsulamiento del rol de autoridad, como cuestionando la validez de la autoridad, como dudando si la autoridad no es sinónimo de abuso. Y ese es un grave problema.
Tenemos que restituir la idea de que la autoridad es sinónimo de alguien que actúa en defensa de todos nosotros. Y para eso tenemos que hacer todos los esfuerzos que sean necesarios, desde una nueva constitución hasta tener policías reformadas. Todo eso hay que hacer. Ahora, a eso hay que sumar que la autoridad, al mismo tiempo que impone el orden, es una autoridad que organiza a la sociedad para defenderse a sí misma de las cosas que le hacen mal. Y es muy importante que eso lo restituyamos en los centros. Los centros son, por decirlo así, como una especie de resumido, así como el caldo, cuando uno concentra el caldo y queda, aquí el cocinero debe saber eso que queda al final, así bien concentrado. Bueno, esos son los centros de la sociedad. Y lo que estamos viendo en los centros es el resultado, de alguna manera, de una sociedad que se le rompieron los límites. Pero entonces, restituirlo. ¿Cómo se restituye? Rápido, porque si no, esto va a seguir avanzando y va a terminar el gobierno y va a seguir adelante. Primero, teniendo éxito en mostrar que se puede. Eso es lo que hemos ido logrando en MEX, eso es lo que se ha logrado en el centro, por ejemplo, en el centro de Coquimbo, eso se ha logrado también en Antofagasta. ¿No cree que la izquierda debiera hacer una autocrítica respecto a ese discurso antes de sí, pero perdóneme, pero acá, por ejemplo, en marzo, recién instalado este gobierno, hubo un cónclave en Valparaíso, un carabinero sacó un arma de servicio y disparó al aire. Y la ministra vocera dijo que esto era gravísimo e incluso en el cónclave se habló de la destitución del general director de Carabineros. O sea, acá, digámoslo francamente, la izquierda tuvo un discurso para hacer perder autoridad a las fuerzas policiales. ¿No meritaría una autocrítica del sector? A ver, primero quiero decir que al general director de Carabineros no se le pidió la renuncia. No, y lo que se haya discutido en ese cónclave, no se cometió ninguna arbitrariedad, no se cometió ninguna injusticia, ni se tomó ninguna decisión de la que haya que arrepentirse. No sé si todos los gobiernos pueden decir eso. En materia de autocríticas, creo que este gobierno, y en particular el presidente, ha sido de los presidentes más reflexivos que hemos tenido, con más capacidad de decir, mire, yo veía las cosas de una manera y ahora me doy cuenta de esta otra. Y creo que ahondar en el tema de la autocrítica a veces es una cosa un poco, a ver, es como una manera de restarle valor o de restarle importancia a lo que es la acción concreta del gobierno. Este es un gobierno que está actuando con una fuerza y una determinación y una efectividad para tratar muchos de estos temas que ojalá lo hubiéramos tenido en todo momento. Ojalá en todo momento se hubiera atacado el crimen organizado como ahora, se hubiera tomado y se hubiera actuado para tener resultados en la Araucanía como se están teniendo hoy. Ahora, esos resultados están tan lejos de ser suficientes que uno casi le da pudor mencionarlo. Entonces, yo no quiero venir aquí a decir, no, si el gobierno está todo fantástico. No, estoy diciendo, este es un gobierno que ha tomado las cosas en serio, que tiene una agenda clara, que está trabajando con la oposición, pero no es que estemos de brazos cruzados trabajando con la oposición. Mientras trabajamos, se desmontaron no sé cuántas bandas que están operando en el centro, incluyendo las que organizan y se benefician, porque esto es un gran negocio con el comercio ilegal. Al mismo tiempo tenemos andando una estrategia que va a incluir la renovación y puesta al día de todo el eje Alameda Providencia, desde Plaza Italia hasta Pajaritos. Vamos a meter al centro de Santiago la Plaza de Armas, pero también a otros centros de Santiago, digamos de la ciudad de Santiago y de regiones, los centros más dañados a propósito del estallido, van a tener una intervención integral por parte del gobierno en un programa que se va a anunciar en las próximas semanas y que no puedo seguir aquí entrando en detalles. Pero estamos actuando en los centros y vamos a persistir ahí. No es mágico, no es que uno diga en 3 días hicimos lo que no hicieron en no sé cuántos años, así no funciona. Funciona mostrando resultados, conquistando territorios, paso a paso, como se ha hecho en MEX. ¿Cuándo se pueden ver los resultados? Ya se están viendo. Ya se está viendo, la Plaza Italia no es lo que era, MEX no es lo que era. Ahora, me aprietas un poco, Fernando, Plaza de Armas está lejos de ser lo que necesita ser. Y ahí el gobierno va a hacer su parte, está haciendo operativos policiales, va a hacer su parte, está planificando una intervención, digamos, de inversión bien significativa, pero hay una parte que es muy imprescindible que hagan otros actores, como por ejemplo tener estrategias de ocupamiento del espacio, ocupación del espacio. Eso no lo puede hacer el gobierno, eso lo tiene que hacer el municipio, lo tiene que hacer con los comerciantes, lo tiene que hacer con la comunidad. En los lugares no solo hay que sacar las actividades conflictivas, hay que poblarlo con actividades positivas. ¿Y eso ha fallado el municipio de Santiago? Yo creo que esa parte de la estrategia estamos buscando que se complemente con la que estamos haciendo nosotros. Ministra, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y ya, terminamos. Y José Antonio Caz. ¿Qué quiere? Diga lo que quiere hacer. Es que, ¿sabe que me tiene muy impresionada las declaraciones de José Antonio Caz? Porque estuvo callado mucho tiempo, hoy día habló
y dijo muchas veces que el presidente no tenía liderazgo. Me parece que fundó bien poco las razones por las cuales faltaba este liderazgo. Creo que estamos con un presidente que es reconocido como, pese a lo que él dice, el presidente que en el mundo es el segundo que en más tiempo ha achicado el déficit fiscal que heredamos del gobierno que apoyó el señor Kast. El presidente que ha desarrollado y tiene frente a sí una agenda para enfrentar los temas de seguridad que lamentablemente, además del alarmismo, no vimos en el gobierno anterior. Vimos que se hablaba mucho de seguridad, pero que se avanzó poco en reformas concretas. Hoy día estamos a un paso, creo que faltan varias semanas importantes, pero veo por las conversaciones que tenemos buenas condiciones para llegar a un acuerdo significativo en una agenda común de prioridades y en el intertanto un gobierno que ha logrado cosas que en el gobierno que apoyó al señor Kast no se lograron. Él habla, por ejemplo, de que no se ha entrado a Temocuycuy. En el gobierno anterior se intentó entrar a Temocuycuy, a detener una persona. El resultado fue que no se detuvo a la persona y que murió un policía. En este gobierno de esta misma organización que es la CAM, se ha detenido a toda la plana mayor sin que muera ningún policía. Él también dijo ahí que este gobierno no ha hecho nada por parar la migración. Bueno, los números que tenemos hoy son 700 y tantas personas respecto a 2.400 del gobierno anterior. Y además dijo que no se ha hecho nada por parar las conexiones a celulares que tienen desde las cárceles. Bueno, estamos mandando un proyecto de ley esta semana que va a darle a Gendarmería muchos más elementos para ser un factor activo en perseguir el delito dentro de las cárceles y tenemos a punto de cerrarse un acuerdo, en las próximas semanas lo vamos a anunciar, que va a permitir inhibir en las 14 primeros penales, después vamos a seguir, las señales de celular en las cárceles. Entonces, las mismas cosas que mencionó el señor Kast, podemos nombrar avances muy importantes, ojalá se hubieran producido en el gobierno. Ahora, que la apoye. La única detallito quizás en esas situaciones que yo creo que republicano y particularmente José Antonio Kast en el final del gobierno anterior no era particularmente adepto al gobierno anterior, de hecho se declararon casi opositores al gobierno anterior. Sí, le fue quitando el apoyo cuando, en fin, las cosas se pusieron difíciles. Aquí más bien lo que buscamos es que cuando las cosas se ponen difíciles, juntamos fuerza, enfrentamos las dificultades, buscamos salida y de esa manera vamos a sacar adelante con mucho esfuerzo el proceso constitucional, vamos a remontar, ya estamos remontando este momento económico complejo que ha afectado al mundo, tenemos que tener resultados en seguridad, no van a ser automáticos ni mágicos, pero con persistencia y seriedad se van a lograr, vamos a tener una reforma tributaria y vamos a tener una reforma previsional. ¿Y van a tener una alianza de gobierno? Tenemos una alianza de gobierno y estamos buscando fortalecerla cada vez más y creo que hemos ido avanzando. Está lejos de ser ¿tiene nombre la alianza? Alianza de gobierno. Muchas gracias, ministra, de nuevo, por haber estado Buenas con nosotros. noches. Buenas noches. Volvemos en un ratito.